Saludos a todos, mi nombre es Emilio Patiño y soy parte de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Estudio Ingeniería Electromecánica y para la clase de soldadura hemos decidido hacer un video. Este video se va a tratar acerca de la soldadura por destello, de vuelco y de percusión. Bueno, como introducción, las soldaduras por destello, de vuelco y de percusión son una familia de procesos de soldadura que se emplean para unir piezas de sección transversal similar, realizando la soldadura simultáneamente en todo el área de unión, sin añadir metal de aporte. En algún momento antes, durante o después del ciclo de calentamiento se aplica una fuerza de vuelco para hacer que las piezas entren en contacto íntimo. Lo que distingue estos tres procesos de soldadura es el método de calentamiento y el tiempo de aplicación de la fuerza. La soldadura de percusión también puede usarse para unir la punta o el extremo de una pieza pequeña a una superficie plana. Vamos a comenzar con la soldadura por destello. Definición. La soldadura por destello, o en inglés flash welding, que como proceso AWS se denomina el FW, es un proceso de soldadura de resistencia que produce una soldadura en las superficies de empalme de una unión a tope mediante una acción de destello y la aplicación de presión una vez que el calentamiento prácticamente ha terminado. La acción de destello, causada por las densidades de corriente tan elevadas en puntos de contacto pequeños entre las piezas de trabajo, expulsa material de la unión al tiempo que las piezas se juntan lentamente. La soldadura se completa mediante un vuelco rápido de las piezas de trabajo. Las dos piezas que se van a unir se sujetan en dados, que vienen a ser los electrodos, conectados al secundario de un transformador de soldadura de resistencia. Se aplica voltaje al tiempo que una pieza se acerca lentamente a la otra. Cuando se establece el contacto a través de irregularidades de la superficie, ocurre calentamiento por resistencia en estos puntos. El elevado amperaje hace que el metal se funda y vaporice con rapidez en los puntos de contacto, formándose enseguida arcos diminutos. Esta acción se conoce como destello. Conforme las piezas se juntan a una velocidad apropiada, el destello continúa hasta que las superficies de empalme quedan cubiertas de metal fundido y un tramo corto de cada una alcanza la temperatura de forjado. A continuación se crea una soldadura por la aplicación de una fuerza de vuelco que hace que las superficies de empalme fundidas hagan contacto total y se forje la unión. El voltaje de destello se interrumpe al iniciarse el vuelco. El metal solidificado que es expulsado de la interfaz se denomina material de destello. Es posible añadir pasos adicionales como precalentamiento, destello de doble voltaje, postcalentamiento y recorte del material de destello según lo exija la aplicación. En ocasiones, se aplica una corriente de vuelco en el momento de volcarse la unión para mantener la temperatura mediante calentamiento de resistencia. Bueno, las ventajas del soldeo por destello es que es posible soldar piezas con sección transversal no circular, por ejemplo ángulos, secciones en H y rectángulos. Justo como se puede observar en la fotografía, también se utiliza este tipo de soldadura para lo que son los rieles de tren. Otra de sus ventajas es que las piezas con sección transversal similar se pueden soldar con sus ejes alineados o formando un ángulo dentro de ciertos límites. También la película de metal fundido en la superficie de empalme y su expulsión durante el vuelco sirve para eliminar las impurezas de la cara interna. Es por esto que no hace falta tener demasiado trabajo previo de la superficie de soldar. La preparación de las superficies de empalme no es crítica, como habíamos dicho en la presentación anterior, excepto en el caso de piezas grandes que pudieran requerir un bisel para iniciar el destello.
es posible soldar anillos con diversas secciones transversales. Las zonas térmicamente afectadas de la soldadura de destello son mucho más angostas que las de la soldadura de vuelco. Por otro lado, las desventajas tiene que la elevada demanda de potencia monofásica puede producir un desequilibrio en las líneas de potencia primaria trifásica. También las partículas de metal fundido expulsadas durante el destello representan un peligro de incendio. Pueden herir al operador y dañar ejes y cojinetes. Es por esto que el operador deberá protegerse los ojos y la cara y se deberá usar una barrera o escudo para bloquear las chispas. Además, casi siempre es necesaria la eliminación del material de destello y de vuelco, lo cual puede requerir un equipo especial. En ocasiones resulta difícil alinear las piezas de trabajo con sección transversal pequeña. También las piezas por unir deben tener secciones transversales bastante similares. Entre sus aplicaciones tenemos que los metales típicos a soldarse de esta manera son los aceros al carbono, los de baja aleación, los aceros inoxidables, las aleaciones de aluminio, las de níquel y de cobre. Las aleaciones de titanio también pueden soldarse por destello, pero se necesita un escudo de gas inerte para desplazar el aire de las inmediaciones de la unión y minimizar la pérdida de elasticidad. Es posible soldar por destello incluso metales disímiles si sus características de vuelco son similares. Los productos típicos que se producen con este proceso de soldadura son centros de aros automotrices, armazones de motores y generadores, aspas de hélice huecas, unión de rieles de tren, tuberías de perforación petroleras, entre muchas otras. Bueno, aquí tenemos una imagen del equipo, de un equipo que trabaja por soldadura con destello. Estos varían mucho dependiendo de para qué se los usa. Los componentes principales son el lecho de la máquina, que es donde tiene las guías para las platinas, las platinas que se montan sobre las guías, dos unidades de sujeción, una de las cuales está conectada de forma rígida a cada platina para alinear y sostener las piezas que se van a soldar. Esto es lo que vienen a hacer también los electrodos. Un mecanismo para controlar el movimiento de la platina móvil, un transformador de soldadura con derivaciones ajustables y controles de secuencia para iniciar el movimiento de las piezas y la corriente de destello. Como parte importante del equipo podemos destacar los dados, que son básicamente los electrodos. Estos no están en contacto directo con el área de soldadura, así que se les puede considerar como abrazaderas para sostener las piezas y conducir la corriente. Como la densidad de corriente en estos troqueles suele ser baja, pueden usarse materiales relativamente duros y de baja conductividad eléctrica. Para producción de alto volumen puede ser necesario enfriar con agua los troqueles para evitar su sobrecalentamiento. No existe un diseño estándar para estos dados, ya que deben ajustarse al contorno de las piezas para soldar, y al desgastarse es posible que el área de contacto se reduzca y origine puntos calientes, por lo que se deben mantener siempre limpios. Diseño de las uniones. El diseño debería lograr un balance calorífico uniforme. De este modo, las resistencias a la compresión de los extremos para soldar al término del tiempo de destello sean casi iguales. El metal perdido durante el destello, que se llama pérdida por destello, y el vuelco debe incluirse en la longitud inicial al diseñar la pieza. En las juntas de inglete hay que considerar en el diseño el ángulo entre los dos miembros. Las piezas deben diseñarse de tal manera que se puedan sujetar debidamente y sostener con una alineación precisa durante el destello y el vuelco, con la unión perpendicular a la dirección de la fuerza del vuelco.
Los extremos deberán diseñarse de modo que el material de destello pueda escapar de la unión y que el destello se inicie en el centro o en el área central de las dos piezas. Las uniones típicas son la soldadura de alineación axial, como se puede ver en la imagen, la soldadura de junta de inglete, estas son en las que se juntan en ángulo, y la soldadura de anillo, donde se junta un solo elemento. Aquí tenemos algunas características que nos ayudan para elegir el tipo de soldadura. En este caso es para tubos y láminas planas. Aquí podemos ver varias características que, complementando con la diapositiva siguiente, vamos a saber cómo realizar la soldadura. Esta es la tabla que decía. Aquí podemos ver cómo junta todos los parámetros para realizar la soldadura. En este caso tenemos para barras redondas, hexagonales, cuadradas y rectangulares, con su respectiva tabla que también nos indica cómo realizar la soldadura. Bueno, las variables, que es lo que se puede variar para para la soldadura en destello, es el voltaje de destello. El voltaje de destello se determina con el ajuste de derivación del transformador de soldadura. Debe seleccionarse el voltaje más bajo posible que produzca una buena acción de destello. El voltaje de destello debe modificarse cambiando el ajuste de derivación del transformador. El tiempo de destello. Este tiempo depende del voltaje secundario y de la velocidad de pérdida de metal conforme avanza el destello. Se requiere una acción de destello uniforme a lo largo de una distancia de destello mínima durante un cierto tiempo para producir una soldadura firme y fuerte. Corte del voltaje de destello. Bueno, el voltaje de destello debe interrumpirse en el momento en que se inicie el vuelco de la soldadura. Es preciso efectuar ajustes durante las pruebas de soldadura para asegurar que la interrupción del voltaje no se efectúe antes de que las superficies de empalme estén en íntimo contacto. La velocidad de vuelco. El vuelco se inicia aumentando la aceleración de las piezas para juntar rápidamente las superficies de empalme. Al ocurrir esto, el metal fundido y los óxidos presentes en las superficies son expulsados de la unión y la zona caliente de la soldadura se vuelca. La velocidad de vuelco debe ser suficiente para expulsar el metal fundido antes de que se solidifique y para producir un vuelco óptimo mientras el metal tiene la plasticidad apropiada. La distancia de vuelco. Esta debe ser suficiente para cumplir con dos cometidos. Los óxidos y el metal fundido deben ser expulsados de las superficies de empalme y las dos superficies de empalme deben entrar en contacto íntimo metal-metal en toda la sección transversal. La corriente de vuelco. En algunos casos la zona de soldadura puede tender a enfriarse con demasiada rapidez. Entonces por esto es para producir un vuelco inadecuado o el agrietado en frío del metal volcado. La temperatura de la unión puede mantenerse durante el vuelco mediante calentamiento por resistencia con corriente suministrada por el transformador de soldadura. Normalmente esta corriente de vuelco se interrumpe al final del vuelco, pero si el material de destello se va a recortar mecánicamente inmediatamente después de la soldadura, se puede mantener la corriente de vuelco durante un periodo adicional a fin de alcanzar la temperatura deseada para el recorte. Estos son los efectos que van a causar las variables. Como se ve, si se tiene demasiado voltaje, se forman cráteres profundos, huecos o inclusiones en la soldadura. Si es insuficiente, hay una tendencia a solidificarse el metal y no tiene suficiente plasticidad para un vuelco correcto. Si la velocidad es excesiva, hay una tendencia a la solidificación, y si es insuficiente, el destello insuficiente, que dificulta la producción de suficiente calor en el metal para un vuelco adecuado. Si el tiempo es excesivo, el metal es demasiado plástico para volcarse correctamente, y si es insuficiente, la plasticidad insuficiente para un vuelco correcto. Si la corriente es excesiva,
el material fundido atrapado en el vuelco formará una deformación excesiva, y si es insuficiente, grietas longitudinales en el área de la soldadura. Si la distancia o fuerza es excesiva, habrá una tendencia a volcar demasiado metal plástico, y si es insuficiente, una incapacidad para expulsar el metal fundido y los óxidos de la soldadura. Ahora vamos a proceder con la soldadura de vuelco. La soldadura de vuelco o offset welding, que en la AWS se le denomina UW, es un proceso de soldadura de resistencia que produce una unión en todo el área de la superficie de empalme. En general, la fuerza y la corriente se mantienen durante todo el ciclo de soldadura. La fuerza se mantiene baja al principio para que la resistencia de contacto inicial entre las dos piezas sea alta, pero una vez que alcanza la temperatura de soldadura se aumenta para volcar la unión. La soldadura de vuelco tiene dos variaciones: la unión de dos secciones con la misma sección transversal extremo a extremo, que es la unión a tope, y la soldadura continua de junturas de unión a tope en productos rodados, como tú ves. Se pueden unir de extremo a extremo gran diversidad de metales en forma de alambres, barras, tiras y tubos. Se puede utilizar aceros al carbono, aceros inoxidables, aleaciones de aluminio, latón, cobre, aleaciones de níquel, aleaciones de resistencias eléctricas. El procedimiento es cargar la máquina con las piezas alineadas de extremo a extremo, aplicar una fuerza de soldadura, iniciar la corriente de soldadura, aplicar una fuerza de vuelco, interrumpir la corriente de soldadura, liberar la fuerza de vuelco y soltar el ensamble soldado. El equipo. La corriente eléctrica para el calentamiento se obtiene de un transformador de soldadura. Este convierte la potencia de línea a potencia de bajo voltaje y alta intensidad de corriente. Por lo general, los voltajes secundarios sin carga van de unos 0,4 hasta los 8 voltios. Básicamente, una máquina para soldadura de vuelco tiene dos platinas, una de las cuales es estacionaria y la otra móvil. Los troqueles de sujeción se montan en estas platinas y el movimiento de la pieza móvil puede ser una línea recta o describiendo un acto alrededor de un eje. La fuerza para la soldadura de vuelco a tope generalmente se produce con un sistema mecánico, neumático o hidráulico. Cuando se unen dos piezas de la misma aleación y con la misma geometría de sección transversal, el balance calorífico deberá ser uniforme en toda la unión. Si las partes por soldar tienen composición y sección transversal similares, pero masas desiguales, la pieza de mayor masa deberá sobresalir del dado de sujeción un poco más que la otra. En el caso de metales distintos, el que tenga mayor conductividad eléctrica deberá sobresalir más del dado que la otra. Al soldar por vuelco piezas grandes que no hagan buen contacto, a veces resulta ventajoso interrumpir la corriente de soldadura periódicamente para dejar que el calor se distribuya uniformemente en las piezas. Entre sus aplicaciones se emplea en forja de alambre y en la fabricación de productos hechos de alambre. En las aplicaciones de forja de alambre, el proceso se usa para unir un rollo de alambre a otro y facilitar el procesamiento continuo. Se pueden lograr uniones a tope que tengan más o menos las mismas propiedades que el metal base no soldado. Si se siguen los procedimientos apropiados, las soldaduras hechas en alambre son difíciles de localizar después de haber pasado por un proceso de estirado subsecuente. Hi, I'm Dan Sherrill, Applications Engineer at TJ Snow Company. Talk to you a little bit about the difference between flash welding and butt welding. Both are considered butt weld joints, but they are different processes for different applications. With flash welding, you saw that we load the parts with the ends together, but when the sequence starts, it backs away from each other, so there's a gap. You turn the weld current on and bring them together slowly so that you create the arc and build heat in the part to be able to forge it. With a standard butt weld, you would again load the parts with the ends touching, but it's more like a standard weld where you would apply the force to the ends of the bar so that you're pushing the ends together under force, then turn the current on and make a weld. It's you get a lot
cleaner weld joint, but it's only good for bar sizes up to maybe 5/8 of an inch, somewhere in that area. When you start getting into larger bar sizes, the welder size has to get so large to be able to pass enough current to make that weld that you want to go to a flash weld in most cases. We're going to set up a ring to be welded so that we can demonstrate how the flash weld takes place, and what it looks like and what the parts look like after the weld is made. Here you can see a flash welded joint. Most of them require a lot of cleanup afterwards. Here's some examples of some other joints that were flash welded. You can see it's everything from electrical equipment, automotive parts, construction equipment, tools, seating, chain links. There's just a wide range of parts that are flash welded or butt welded. The list can go on a long ways. Here you can see a standard butt welder as compared to the flash welder. It's much smaller in size, much simpler. Again, you see the parts being loaded with the ends together, current applied in the sequence. It's a very fast sequence. It works very well on smaller diameter rods and some small flat sheets. You can see in the slow motion part of it how you don't really want to start with smooth cut ends, as that takes a lot more current to start the weld, but just standard shear cut, and it'll generate and make the weld rather quickly. You can see the weld should be as strong as parent material. Ahora procederemos con la soldadura de percusión. La soldadura de percusión es un proceso de unión que produce la unión con un arco que resulta de una rápida descarga de energía eléctrica. Durante la descarga eléctrica o inmediatamente después de ella se aplica presión en la forma de percusión. En general se emplea en la industria electrónica para unir alambres, contactos terminales y objetos similares a una superficie plana. Existen dos variaciones básicas del proceso de percusión, uno por descarga de condensador y dos por fuerza magnética. El procedimiento es básicamente igual en los dos tipos de soldadura. Primero se cargan las piezas en la máquina y se sujetan. Se aplica una fuerza moderada a las piezas. Se establece un arco entre las superficies de empalme con alto voltaje para ionizar el gas entre las piezas, o con una corriente elevada para fundir y vaporizar una proyección en una de las piezas. Se juntan las piezas percusivamente, aplicando una fuerza para extinguir el arco y consumar la soldadura. Se interrumpe la corriente, se nivela la fuerza y se suelta el ensamble soldado. La soldadura de percusión por descarga de condensador. Cuando se usa este método de descarga de condensador, la potencia proviene de un banco de condensadores de almacenamiento. El arco se inicia por el voltaje que existe entre los terminales del banco de condensadores, y el movimiento puede impartirse a la pieza móvil con dispositivos mecánicos o neumáticos. En el caso de por fuerza magnética, la potencia proviene de un transformador de soldadura. El arco se inicia vaporizando una pequeña proyección de una de las piezas con una corriente elevada del transformador.
El metal vaporizado establece un trayecto para el arco. La fuerza percusiva se aplica a la unión por medio de un electroimán sincronizado con la corriente de soldadura. La sincronización entre la iniciación del arco y la aplicación de la fuerza magnética es crucial. Ventajas. El corto tiempo del arco en ambas versiones de esta soldadura limita la fusión a una capa muy delgada de las superficies de empalme, por lo que hay muy poco vuelco o escoria. Los metales tratados con calor o forjados en frío se pueden soldar sin recocerlos. No se usa metal de aporte y no queda metal resolidificado. Además, no se requiere atmósfera especial ni fundente. También una ventaja específica del método de descarga del condensador es que la velocidad de carga del condensador se puede controlar fácilmente. El factor de potencia de línea es mejor que con una máquina de corriente alterna monofásica y se tiene una buena eficiencia de operación y una baja demanda de potencia. Otra ventaja es que se puede tolerar un poco de contaminación en las superficies de empalme debido a la expulsión de una capa delgada fundida. Entre sus desventajas tiene que está limitado a uniones de tope entre dos secciones similares y a bases o contactos planos unidos a superficies planas. El área total que puede unirse está limitada porque no es fácil controlar un trayecto de arco entre dos superficies grandes. Las uniones entre dos secciones similares casi siempre pueden lograrse de una forma más económica empleando otros procesos. Se utiliza esta soldadura cuando se restringe la unión de metales distintos que normalmente no se consideran soldables con otros procesos y a la producción de uniones en casos en que es imprescindible evitar el vuelco. Otra limitación del proceso es que se deben unir dos piezas separadas. No sirve para soldar un anillo a partir de una sola pieza. Aplicaciones. Se pueden soldar distintos metales en combinaciones como cobre con cobre, plata tungsteno con cobre, óxido de plata con cobre y óxido de plata cadmio con cobre. También puede aplicarse a soldaduras de metales reactivos, refractarios y disímiles, por el breve tiempo de soldadura. El método de descarga de condensador suele usarse para producir los siguientes tipos de uniones: uniones a tope entre alambres o varillas, extremos de alambres eléctricos a conductores o terminales planos, contactos a brazos de relevador. Consideraciones. El aporte de calor es tan concentrado y dura tan poco tiempo que los componentes sensibles al calor cercanos al área de soldadura no resultan afectados por el ciclo de soldadura. El balance calorífico entre las piezas casi nunca merita consideración. La polaridad de las dos piezas soldadas puede ser importante en algunos casos, como sucede con la soldadura por arco. La pérdida de metal generalmente puede ignorarse en el caso de piezas unidas con soldaduras de percusión por descarga de condensador. Sin embargo, sí debe tenerse en cuenta en la soldadura de percusión por fuerza magnética. Todo el material de destello adherido a la unión soldada debe eliminarse para que no cause problemas durante el servicio. So a lot of surgical devices nowadays require a stainless steel device of some kind. Might be an electrode seal plate or a hook, generally made out of stainless steel, and require that be joined onto a stranded copper wire, maybe 28 or 30 gauge. So what we have here is a piece of stainless steel, and we have a 30 gauge copper wire, and we're going to join that together. And you can use your imagination for any configuration, but here we're just hitting it straight on. They're mounted, they're ready to go, and here's the actual weld taking place. It's done. So we're going to take this over and we'll do a little pull test on it. So we have the clamp mounted in the bottom part of the test stand. The wire is clamped here. Zero the gauge and do a pull test. And there we see the wire broke at just about 10 pounds, so we feel that's a fairly adequate strength.